Bueno, hermanos, estamos en una nueva serie que inició hace 8 días. ¿Alguien sabe cómo se llama la serie? Sectas y doctrinas peligrosas, ¿no? Según yo recuerdo. Y al abordar las sectas y las diversas doctrinas peligrosas que existen en nuestro contexto, también existen diferentes criterios para determinar qué es una secta. Porque en el cristianismo, o en el espectro de lo que conocemos como el cristianismo, pregunto, ¿el catolicismo se considera cristianismo? ¿El mormonismo no se considera cristianismo? ¿Los testigos de Jehová no se consideran cristianos? Al menos ante gobernación, aparecen como una denominación cristiana. Y en ese sentido, a veces es complejo para nosotros por poder distinguir entre la verdad y la mentira. Sobre todo cuando vamos iniciando en los caminos del Señor, tendemos a pensar que los testigos de Jehová, los mormones, la luz del mundo, las iglesias bautistas, las iglesias pentecostales, las iglesias presbiterianas, todas son hermanas, o todos son hermanos. Cabe mencionar que aunque hay iglesias cristianas, protestantes, con fallas de interpretación, hay iglesias que pueden ser consideradas iglesias hermanas, como una iglesia presbiteriana, una iglesia metodista, una iglesia pentecostal, una iglesia bautista, porque contienen ciertos fundamentos que las colocan en el lugar de iglesias ortodoxas. Pero hay iglesias, denominaciones, corrientes cristianas, entre comillas, que definitivamente no pueden ser consideradas hermanas al cristianismo auténtico. Como lo dije, hay muchos criterios: su teología, su cristología, quién es la cabeza de la iglesia, por ejemplo, qué percepción tienen sobre la salvación, qué percepción tienen sobre el estado eterno, cuál es su punto de vista sobre quién es Jesús, el Espíritu Santo, qué lugar tiene la Biblia como autoridad en la denominación o en la iglesia, entre muchas otras preguntas que, pueden ayudarnos a entender si estamos frente a una secta o simplemente ante una denominación cristiana con rasgos sectarios. Hoy vamos a platicar sobre una secta conocida, creo que la secta más famosa probablemente de nuestro contexto, que camina con la bandera del cristianismo, pero si la analizamos con detenimiento nos daremos cuenta que no tiene mucho de cristiana. Y me refiero a la secta de los Testigos de Jehová, o también un movimiento conocido como el ruselismo, en honor al fundador de esta agrupación, los Testigos de Jehová. Podemos considerar a esta denominación o a esta agrupación, o como ellos se llaman a sí mismos, a esta organización, como una organización cristiana que predica legítimamente la palabra de Dios. O cuando los veo predicar, podría yo decir, gracias a Dios, están haciendo la labor que nosotros también hacemos. O cuando un familiar asiste con ellos, podría decir yo, gracias a Dios que mi familiar ya está escuchando la palabra. Son preguntas que deberíamos hacernos, porque una de las advertencias de Jesús tiene que ver con esto. Jesús dijo en reiteradas ocasiones, fíjense, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición. ¿Qué sigue? Y muchos son los que entran por ella. Después dice, porque angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son los que lo hallan. Cuando hablamos de esa advertencia, cuando Cristo dice, entrad por la puerta estrecha, eviten la puerta ancha y el camino espacioso, tal vez a nuestra mente vienen los drogadictos, los homicidas, los fornicarios, los pederastas, los narcotraficantes que están en el camino espacioso.
Y bueno, creo que sí están incluidos, pero Jesús inmediatamente dice después de esas palabras, guardaos de los falsos profetas. O sea, que el camino ancho y espacioso que lleva a la perdición está plagado de falsos profetas. O como lo dijo también, guardaos de la levadura de los fariseos y los escribas, que es su doctrina, que es la falsedad. Los testigos de Jehová. No vamos a hablar propiamente de los miembros, porque no tenemos nada en contra de los miembros de una organización, sea cual sea. Vamos a hablar propiamente de sus enseñanzas, de su doctrina, ¿se entiende? Que es lo que precisamente nos preocupa. Bueno, su nombre en pantalla, Testigos de Jehová, ellos lo fundamentan en base a un pasaje que está en Isaías 43:10. ¿Lo vamos a buscar? Debo mencionar que ellos aluden a que su organización existe desde los días de la creación. Note lo que estoy diciendo. Ellos presumen que su organización existe desde el primer testigo de Jehová en el mundo, que fue el justo Abel. Ellos así lo proponen, que Abel fue el primer testigo de Jehová. ¿Por qué fue testigo? Por medio de su fe. Y otro texto lema que ocupan es precisamente Isaías 43:10, el cual vamos a leer todos juntos. Como dice, hermanos, vosotros sois mis testigos, dice el Señor. Aquí la pregunta es, ¿a quién se refiere el texto cuando dice, vosotros sois mis testigos? Ellos dicen que sin duda alguna se refiere a la organización de los testigos de Jehová, que como ya lo dije, existe desde el primer testigo de Jehová, que fue el justo Abel. Pero en el contexto de Isaías, nada tiene que ver con la organización de la Watchtower, más bien es una referencia al pueblo de Israel. El texto dice, vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Este versículo tan conocido en el ámbito de los testigos de Jehová, que es el versículo lema, va a ser muy importante que lo analicemos más adelante, porque es este mismo versículo lema el que destruye por completo su teología. Ya lo explicaré por qué en unos minutos, pero vaya, Isaías 43:10 es para los testigos de Jehová lo que para el cristianismo protestante sería Juan 3:16, algo así, ¿sale? Debo mencionar también que antes de ser llamados testigos de Jehová, ellos al principio solo se llamaban estudiantes de la Biblia y no se denominaban de ninguna otra forma. De hecho, es muy peligroso cuando alguien dice, yo no tengo ninguna denominación, yo simplemente soy un estudiante de la Biblia. La realidad es que muchos de los movimientos sectarios iniciaron con esa tendencia, ¿no? Estudiantes de la Biblia y después testigos de Jehová. El origen de esta secta se da en una zona muy peculiar, porque en esa zona también surgió el adventismo del séptimo día y surgió también el mormonismo, cerca de ahí, en Pittsburgh, Pensilvania, en 1870, por un joven de unos 17, 18 años llamado Charles T. Russell, o Carlos Russell en español. Él era un hombre o un joven que tenía conflictos de fe. Un día se metió a una iglesia adventista, escuchó a un predicador adventista, eso despertó su cosquilla por Dios y entonces en cierto día, en 1870, invitó a un grupo de personas de la comunidad, les dio un sermón y en ese día lo proclamaron su pastor a este joven. Y es así como nacen los estudiantes de la Biblia y posteriormente los testigos de Jehová. Debo mencionar que Carlos Russell tradujo la Biblia de la King James a lo que él llamó la traducción oficial de su organización, la traducción del Nuevo Mundo. No sé si alguna vez la han tenido en sus manos, pero no se llama ni siquiera Biblia, es la traducción del Nuevo Mundo. Se le enjuició precisamente porque se le preguntó si la había traducido
de los textos griegos y hebreos, y él afirmó que él dominaba muy bien esos idiomas, aunque realmente la tradujo de la King James, que es una Biblia en inglés. Se le hizo un juicio, se le preguntó si sabía griego, él dijo que sabía muy bien el griego, se le dio un pasaje en griego para leer, lo cual nunca pudo hacer. O sea, este hombre era un farsante desde sus inicios, ¿no? Su traducción usted no la puede comprar precisamente, pero sí se la pueden regalar si usted asiste al Salón del Reino. Ojalá y usted no asista, ¿verdad? Pero si quiere una Biblia regalada, creo que puede asistir. Carlos Russell también se hizo famoso por dar una profecía falsa, que en 1914 iba a ser el fin del mundo, lo cual no ocurrió. Después los sucesores de la organización dieron otras fechas, incluso Rutherford, me parece, el segundo después de Carlos Russell, mandó a construir una mansión para Abraham, Isaac y Jacob, los cuales iban a resucitar y venir a reinar en un milenio terrenal. La mansión se construyó, obviamente, pero no resucitaron los patriarcas, y entonces él dijo, pues, ¿qué vamos a hacer con esta mansión? Hay que disfrutarla, y pues la vivió un buen tiempo, ¿verdad? Bien, ese es el origen de esta organización. Fuente de revelación. ¿A qué me refiero con fuente de revelación? Esto es clave, hermanos, es decir, ¿cuál es su base de revelación, de autoridad, de inspiración, de conocimiento? Ustedes díganme, ¿cuál debería de ser la fuente de revelación para todo hijo de Dios? La palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Pero un común denominador de las sectas y de las denominaciones cristianas con signos sectarios es tener la Biblia, no la pueden desechar porque es con lo que atrapan, ¿se entiende? Es con lo que te hacen pensar que son bíblicos. Es tener la Biblia más, vamos a pensar el Libro del Mormón, Doctrinas y Convenios, más, en este caso, la Biblia o su traducción de la Biblia, que aparte está alterada, muy adrede, más las publicaciones de la Watchtower, que son dos revistas muy populares, una es la Atalaya y otra es el Despertar. Esa es su fuente de revelación. De hecho, ellos no pueden entender la Biblia sin las publicaciones. Para ellos es imposible poder entender la palabra de Dios o su traducción de la palabra de Dios si no tienen las herramientas de las publicaciones mensuales que salen de la organización. De hecho, en alguna ocasión se le preguntó a un testigo de Jehová cómo podría estudiar la Biblia si ya no se le dieran las revistas mensuales. Y él respondió, sería imposible para mí, porque para mí es indispensable poder entender la Biblia a través de las revistas. Obviamente que cuando llegan a la casa, pareciera que las revistas tienen congruencia con la palabra de Dios. Sin embargo, ya hablaremos después de cuestiones de interpretación y también de traducción, pero sus fuentes de revelación son esas, ¿no? La traducción del Nuevo Mundo y sus publicaciones mensuales, la Atalaya y el Despertar. También es importante mencionar que durante su desarrollo han cambiado su doctrina muchas veces, muchísimas veces. De hecho, tienen revistas donde ellos creían en la Trinidad, ahora ya no creen en la Trinidad. Y así han modificado muchas otras de sus creencias, ¿no? Ellos dicen que la organización está creciendo en luz día con día, entonces no hay ningún problema si la doctrina se va modificando, lo cual obviamente también es el pretexto para poder justificar muchas de sus enseñanzas que están torcidas. Bien, esa es la fuente de revelación. Vamos a lo que más nos interesa y donde probablemente nos llevemos más tiempo. Vamos a enfocarnos más en su doctrina sobre la Biblia. ¿Alguien trajo una Biblia de los Testigos de Jehová de casualidad? ¿O nadie vio mi mensaje? ¿No? Pero la pueden buscar en Google, ¿no? Bueno, porque me va a hacer falta que alguien me apoye. Para ellos la Biblia es inspirada por Dios, hasta ahí no hay ningún problema, ¿sale? Claro que le echaron la mano, porque ellos dijeron vamos a modificar algunas cositas para que cuadren mejor con lo que cree la organización. Para ellos, aunque la palabra es inspirada por Dios, es más inspirada la organización que ha corregido, entre comillas,
o mutilado o agregado algunas cuestiones a la traducción de la Biblia o a su traducción. Sin embargo, sus revistas tienen el mismo peso de autoridad. Esto es muy importante. No se dice esto en teoría, pero en la práctica así lo es. Por ejemplo, esto es muy común. Si usted le pregunta, no sé, a un adventista, ¿la Biblia es la máxima palabra de Dios? Sí. Pero en la práctica, los escritos de Ellen G. White también son de mucha autoridad. Si usted escucha a un mormón, le va a decir, la palabra de Dios, la escritura es inspirada, es autoridad. Pero en la práctica, el libro del Mormón incluso dirán, es una mayor revelación, tiene mayor peso. Lo mismo el catolicismo romano, la Biblia es palabra de Dios, pero tiene que ser interpretada por el magisterio. De otra manera, no tiene la autoridad que debería de tener. De hecho, ese fue el problema de Martín Lutero, que el magisterio le diera, tuviera mayor autoridad y poder que la misma palabra de Dios. Eso es lo que se cree en la organización de los Testigos de Jehová. Con respecto a la revelación, sus fundadores también fueron fuente de revelación, o sea, Carlos Russell, ya lo mencioné, y Rutherford, el segundo, eran fuentes de revelación, al menos en fechas y en días exactos en los cuales Cristo y el fin del mundo iban a llegar. Ellos anunciaron profecías que nunca se cumplieron, las pueden investigar, la lección no se basa sobre eso. Y también cabe destacar que tradujeron la Biblia de una manera muy irresponsable con el fin de adaptarla a su doctrina. Ya veremos algunos ejemplos. Si ustedes tienen a la mano o tienen la posibilidad de conseguir la Biblia de los Testigos de Jehová, ok. Bueno, ya la próxima tal vez no tengamos oportunidad o no sé por el tiempo, ¿no? Pero pueden cotejar en casa o ahorita en el celular algunos pasajes. Miren, veamos un pasaje muy famoso que es Juan 1:1 en la Reina Valera. ¿Y alguien lo puede leer en la traducción del Nuevo Mundo, por favor? ¿Quién lo lee en la traducción del Nuevo Mundo? Axel. ¿Y en la Reina Valera? David. Ok. Escuchemos primero a David y después a Axel. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Escuche bien, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué dice después la traducción del Nuevo Mundo? En el principio la palabra existía, la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios de Dios. Cambia un poco. Y bueno, algunos podrían decir, bueno, pero al final de cuentas, tanto la Reina Valera como la traducción del Nuevo Mundo, ¿qué son? Traducciones. Pero escucha ahora el texto griego, y lo voy traduciendo palabra por palabra. Enargí, en el principio, in, era, o logos, la palabra o el verbo. Que o logos, y el verbo, y la palabra, que o logos, in proston theon, estaba cara a cara con Dios, que Deos in o logos, y Dios era el verbo. En ningún momento, gramaticalmente o sintácticamente, aparece el artículo definido un, y cambia mucho al final cuando dice el verbo era Dios, y en la traducción del Nuevo Mundo, y el verbo era un Dios. Por implicación, la traducción del Nuevo Mundo está diciendo que Jesús era un Dios. Y si es un Dios, ellos no son monoteístas, están creyendo en la existencia de más de un solo Dios. Entonces, este tipo de, vamos a llamarle adaptaciones, porque no son errores, son adaptaciones muy ventajosas, muy adrede. Son ejemplos de cómo se ha manipulado la palabra de Dios. Voy a pedirle a mi hermana Ale si me apoya con Proverbios 30, versos 5 al 6, en pantalla, texto que contrarresta su doctrina sobre la Biblia, ¿no? Sobre su traducción de la Biblia, sobre cómo ven la palabra. Por favor, Proverbios 30, versos 5 y 6. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan,
Pero no añadas a tus palabras para que no te reprenda y no seas hallado mentiroso. Gracias, hermano. Toda palabra de Dios es limpia. Después dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda, ni seas hallado mentiroso. ¿Cuál es el valor de este pasaje? El no añadas a sus palabras. Y pongo nada más un verso como ejemplo de la traducción, pero hay muchísimos otros versos que están agregados, mutilados, modificados, con el fin de poder adecuarla a la doctrina. Esto es grave, hermanos, es muy grave, porque están manipulando la palabra de Dios. Y esto es grave porque es muy difícil que alguien que entra a la organización de los testigos de Jehová en cero pueda darse cuenta de la manipulación que se está dando. Ahora, ni siquiera estoy diciendo con esto que nos basemos en la Reina Valera, porque es otra traducción, que también tiene sus errores, pero hay diferencia entre cometer errores de traducción y alterar adrede una traducción. No sé si me explico, con el fin de adecuarla. Por eso usted ve que la Reina Valera y las otras traducciones tienen revisiones casi todos los años, ¿no? La Reina Valera 60, que es la clásica, la 2000, la 2015, la Reina Valera Gómez, o sea, tienen revisiones porque se reconocen errores gramaticales que a veces no afectan o a veces pueden afectar, pero está la apertura a poder mejorar la traducción. Pero esta traducción no tiene nada que ver con esos ejemplos. Timoteo 3:16 dice así, se lo saben, toda la escritura es inspirada por Dios. Y entonces, mientras no creamos en la palabra inspirada, no podemos avanzar. Pregunto, ¿lo que yo tengo aquí en mis manos es la palabra de Dios? ¿Pura y perfecta? Piense bien con atención. ¿Esto es la palabra de Dios pura y perfecta? ¿Cómo ve? ¿O es una traducción? Es una traducción, ¿se entiende? Es una traducción y no está libre de tener un error de traducción. Pero vuelvo a reiterar, debemos tener el compromiso, los que traducen, en este caso, de traducir del texto griego y del texto hebreo al español, en este caso, y asegurarse que sea de la mejor forma, y reconocer cuando hay errores. Sin embargo, en el caso de la organización de los testigos de Jehová, la traducción ha sido la misma desde el principio y manipulada de manera muy adrede. Eso es lo que ellos tienen sobre la Biblia. Punto número 2, sobre la doctrina que versa sobre Dios. ¿Qué es lo que creen sobre Dios? Fíjese lo que puse en pantalla. ¿Son qué? Esto es muy extraño, ¿no? Porque ellos, ¿qué profesan? Ellos, si se jactan de algo, es decir, que creen en un solo Dios. Pero lo que yo estoy diciendo es que los testigos de Jehová, si les rascamos un poquito, nos vamos a dar cuenta que ellos no son monoteístas, ellos son politeístas, porque creen en un Dios todopoderoso que creó a un Dios poderoso. ¿Se entiende cuántos dioses son para ellos? Uno grande y uno chiquito. Un Dios que crea otros dioses. De hecho, para los testigos de Jehová, si usted investiga con detenimiento, ellos también creen que Satanás es un Dios, basados en el texto que dice el Dios de este siglo. ¿Lo han leído? Basados solamente en eso. Y en ese sentido ellos creen que hay un Dios todopoderoso, Jehová, que ha creado dioses inferiores, Jesucristo en este caso. Poderoso, pero no todopoderoso para ellos. Esta forma de politeísmo se conoce como enoteísmo. Es muy parecida al monolatrismo, que cree en la existencia de un Dios poderoso, aunque existen otros que son menos poderosos que Él. De hecho, es muy probable que el patriarca Abraham en su momento fuera monolatrista, que creyera que el Dios todopoderoso era su Dios, pero que los otros dioses tenían que ser minimizados. Lo mismo encontramos en las épocas de Israel, cuando apostató Israel, tenían la idea de que su Dios era el más poderoso y hasta se ponían a pelear con los otros dioses. En el caso de los testigos de Jehová, ellos no son monoteístas, son politeístas. La forma de politeísmo que ellos creen es el enoteísmo, lo pueden anotar y lo pueden investigar, aunque es importante señalar esto, ellos no lo saben, al menos los miembros, ¿sale? Los miembros
La gente común que llega y escucha no sabe que son politeístas. Ellos piensan que creen en un solo Dios. Sin embargo, no es así. Pues aunque declaran que hay un solo Dios todopoderoso, también creen que Jesús es un Dios, así como lo escribí, menor, aunque poderoso y creado por el Padre. Para ellos, Jesús es un Dios creado. Es la primer criatura de Dios. ¿Cuáles son las supuestas bases bíblicas? Ponemos en pantalla la supuesta base bíblica. Juan 1:1, ya lo leímos, ¿verdad? En el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y para ellos la traducción dice, y el Logos era un Dios. ¿Cómo se refuta ese primer texto? Con el mismo texto. El texto en griego no dice así. El texto en griego dice al final que Deos y no Logos, y el verbo era Dios. El otro texto que usan es Juan 14:28. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amáis, os adoráis, reconciliados. Porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. La última frase dice, porque el Padre mayor es que yo. ¿Ya ven? ¿Cómo si Jesús es menor que el Padre? ¿Cómo Jesús no es el Dios todopoderoso? Y pregunto, ¿el texto no parece decir eso? ¿Verdad que sí? A ver, ¿cómo lo explicamos, hermanos? ¿Cómo explica usted ese verso? Es muy sencillo, mire. Todo tiene que ver con entender la cristología. Cuando Cristo vino a este mundo, ¿seguía siendo Dios o no? Pero vino en una condición humana. El Salmo 8 dice que se hizo un poco menor. ¿En qué condición? En la condición humana. Pues si en la condición de hombre, en esa condición de Mesías, se hizo menor que los ángeles, y los ángeles eran superiores a él en esa condición, ¿cuánto más el Padre? ¿Se entiende? Pero el mismo Jesús oró y dijo, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo, antes que el mundo fuese. O sea, en el estado de humanidad o de humillación de Cristo, Él era menor que el Padre, claro, y menor que los ángeles, aunque coronado de honra y de gloria. Y en ese sentido es como se debe entender el pasaje. Nada tiene que ver con lo que el testigo de Jehová quiere sembrar en la mente. Otro texto que se usa es Colosenses 1:15. Solo voy a leer esa porción, me parece, para no leer hasta el 17. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿A quién se refiere? A Jesús, el primogénito de toda creación. La parte que usan para decir que es la primera criatura es la segunda parte que dice, el primogénito de toda creación. ¿Qué significa eso, hermanos? Primero pensemos en el concepto de primogenitura. En la época de los patriarcas y en el pueblo israelita, ¿quién es un primogénito? ¿Cómo ven? Pudiéramos pensar que el primer hijo varón. Y si yo les dijera que en la historia de Israel hay muchos primogénitos que no fueron el primero en nacer. Por ejemplo, ¿quién fue el primogénito de Isaac? ¿Y era el mayor? Era el menor. En la historia de Jacob, ¿quién fue su primogénito? ¿Rubén? No. ¿Quién fue su primogénito? ¿Alguien se acuerda? Pues al menos la Biblia presenta a dos tipos de primogénitos. Uno es José y el otro es Judá. Es decir, en el pensamiento hebreo, aunque por lo general el primogénito casi siempre era el primero, el primogénito tenía que ser el hijo que representaba la imagen del Padre. No sé si me explico. Aquel que representaba la dignidad y la imagen del Padre con mayor excelencia. ¿Se entiende? Así que si su hijo mayor era un fiasco, usted no lo utilizaba como su primogénito. ¿Se entiende? Este es el caso de Jacob. Tiene relación con el verso 15 porque ¿cómo inicia? Él es la imagen ¿de quién? Del Padre, del Dios invisible. Lo que está diciendo es que entre todo lo creado, entre todo lo que existe,
Jesús, el hombre Jesús, es la imagen del Dios invisible. ¿Se entiende? Él es quien representa con exactitud al Padre. No está diciendo que sea la primer criatura. Por eso Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué dijo? Yo represento al Padre en perfección. Esa es la idea, hermanos. De hecho, el verso que sigue no dice que es una criatura. Dice todo lo contrario, que en Él fueron creadas todas las cosas. Él es el creador. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Bien, texto que refuta esta doctrina sobre Dios y sobre Cristo, pues esos mismos pasajes que ya explicamos ahorita refutan su misma doctrina, bien explicados, y su texto lema, que se los dije al principio, ese texto lema refuta la idea de que Dios el Padre creó a Dios el Hijo, como dice otra vez Isaías 43:10. Y ustedes me van a decir en qué parte contradice su doctrina de que Dios el Padre creó a Dios Hijo. Dice, vosotros sois mis testigos, dice el Señor. ¿Qué dice después? Y mi siervo que yo escogí, se refiere a Israel, pero después dice, para que me conozcáis y creáis. ¿Qué debemos conocer y creer? Y entender que yo mismo soy. ¿Cuántos dioses hay? Uno. Sigue diciendo, antes de mí, a ver, ¿Dios formó un Dios antes de Él o después de Él? Dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. O sea, el mismo texto lema está diciendo, en boca del profeta Isaías, Dios dice a través de Isaías que nunca fue creado un Dios antes o después de Él. Y en ese sentido, ¿cómo podemos decir que Dios el Padre creó a un Dios inferior si el mismo texto lema dice que no hay otros dioses formados fuera de Él? ¿Se entiende la lógica, hermanos? ¿Se entiende la idea? Por eso les decía que el texto lema despedaza por completo su propia doctrina sobre Dios. ¿Hasta aquí no hay preguntas? ¿No? Ok. Punto número 3, sobre su doctrina. Hablemos sobre lo que ellos creen en cuanto a Cristo. Ya más o menos lo fuimos tocando en teología porque es imposible no tocarlo. Pero ellos no creen en su igualdad con el Padre. No creen que sea igual al Padre. Pues para ellos ser hijo de Dios significa ser inferior a Dios. La lógica que ellos ocupan es una lógica que no tiene base realmente en la Biblia. Ellos dicen, a ver, ¿quién es mayor, tu papá o tú? Toda persona diría, no, pues mi papá. ¿Quién manda en casa, tu papá o tú? No, pues mi papá. Entonces, ¿quién es mayor? Pues mi papá. Ah, pues así, el Padre es mayor que Cristo. No son iguales, no son el mismo Dios. Esa es la lógica que ellos manejan. No es una lógica tan elaborada, y su supuesta base bíblica para decir que Cristo no es igual al Padre, que Él es inferior, es el texto que ya leímos hace rato, el que dice, porque el Padre mayor es que yo. ¿Se acuerdan de ese texto? Ya lo expliqué. Bueno, texto que refuta su doctrina sobre Cristo. Hay muchos, ¿no? Pero voy a explicar uno muy famoso que es Juan 10:30. Porque aquí la pregunta es, ¿qué significa ser hijo de Dios? ¿Qué significa decirle a Jesús, tú eres el Hijo de Dios? No lo podemos ver desde la cosmovisión griega o romana, donde los dioses tenían semidioses o dioses inferiores. Tenemos que verlo desde la perspectiva hebrea. ¿Qué significa decir que Jesús es el Hijo de Dios? Juan 10:30 dice así, fíjese, yo y el Padre, uno somos. Ellos dirán, pero es uno somos se refiere como cuando jugamos fútbol, ¿no? Todos para uno y uno para todos, uno en equipo. No tiene que ver nada con eso, porque el texto más abajo dice, entonces los judíos, ¿qué hicieron? Tomaron piedras para apedrearle, ¿porque hizo equipo con Dios? No. Y él les preguntó, muchas buenas obras de parte de mi Padre les he mostrado, ¿por cuál de ellas me apedreáis? ¿Ellos qué dijeron?
No te apedreamos por buena obra, sino ¿por qué? Por blasfemia. ¿Ellos entendieron bien lo que significa yo y el Padre uno somos? Porque tú, siendo hombre, ¿te haces qué? Dios. ¿Qué sigue diciendo el texto, hermanos? Dice, si llamó dioses, ¿no? A aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Nota el 36. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, a ver, alguien dígame, ¿qué dijo Jesús? Yo y el Padre, uno somos. Pero ¿qué dice que dijo en el verso 36 al final? Lo que está diciendo Jesús, en otras palabras, aquí, lingüísticamente, es que decir yo y el Padre uno somos, es lo mismo a decir soy el Hijo de Dios. Por eso cuando usted dice creo que Jesús es el Hijo de Dios, está diciendo creo que Jesús es uno con el Padre, que el Verbo era Dios. ¿Se entiende la idea? Pero quiero que vean cómo han manipulado algunos pasajes. Tal vez David me apoye con la traducción del Nuevo Mundo en Romanos 9:5. Y tal vez por allá atrás mi hermano Oscar me apoya con ese mismo pasaje, Romanos 9:5, pero en la Biblia que él tiene. Por favor. Escuchemos a David. Romanos 9:5. Sí, por favor. A ellos les pertenecen los patriarcas y de ellos descendió el Cristo. Que Dios, que está por encima de todo, sea alabado para siempre. Amén. Note la dicotomía. De ellos descendió el Cristo. De ahí ponen un punto y seguido, ¿no? Que Dios, o sea, ya Dios es una cosa distinta ahí. Ahora escuché a Oscar. Quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Hasta ahí. La traducción que tiene Oscar, no sé si es la de las Américas o Reina Valera, pero dice el cual es Dios, en referencia a Cristo. Analiza el texto griego si tiene oportunidad, la verdad yo no me acuerdo cómo dice, pero en la traducción del Nuevo Mundo dice vino Cristo y después dice que Dios, etcétera, etcétera, pero hace un corte radical para desligar la divinidad de Cristo. Es otro ejemplo de cómo se ha traducido con maña. Sí, hermano. La de las Américas. Escuchemos la de las Américas. Dice, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede de Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. ¿Notan eso? El cual está sobre todas las cosas y le llama Dios bendito por los siglos. Y es una traducción diferente a la Reina Valera. El punto es, hermanos, que la cristología que ellos tienen es totalmente deforme. Nadie se puede salvar con esa cristología, por muy buenas personas que sean. Primero, porque la salvación no es por obras. Y segundo, porque Jesús dijo, por eso les he dicho que van a morir en sus pecados. Escuche bien, porque si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Y claro que esa expresión yo soy tiene una profundidad más allá del simplemente decir yo soy como una primera persona. Eso sobre la cristología, hermanos. Yo sé que son muchas cosas, pero quiero avanzar. Punto número 4, sobre la doctrina del Espíritu Santo. ¿Qué creen ellos sobre el Espíritu Santo? ¿Qué han escuchado ustedes sobre el Espíritu Santo? Es una energía, una fuerza activa, y otra vez el problema tiene que ver con su traducción. Ellos creen que no es Dios, primero, no es Dios. No es una persona tampoco, no es un ser sensible, personal. Para ellos es una fuerza activa, como la luz tal vez, como la de energía nuclear, eólica, hidráulica. Es una energía pues, simplemente, no tiene personalidad. Es una fuerza a la merced de Dios. ¿En qué se basan ellos? Supuesta base bíblica. Génesis 1:2. Escuchemos, Axel, en la traducción del Nuevo Mundo y alguien más en la Reina Valera. 1:2 de Génesis. Sí. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahora bien, la tierra
estaba vacía. La oscuridad cubría la superficie de las aguas profundas, y la fuerza activa de Dios se movía de un lado a otro por encima de las... ¿Notan eso? Y la fuerza activa de Dios se movía. El texto hebreo no dice eso. El texto hebreo usa la palabra hebrea ruach, que se debe traducir como espíritu, y usa de Dios, el ruach de Dios, el espíritu de Dios. No hay razón alguna en cuestión de traducción para traducirlo como fuerza activa. Eso es ventajoso, es alevosía. Ahora escuche, por favor, en el texto de la Reina Valera o alguna otra traducción. ¿Quién guste? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Note, ahí la traducción es correcta, el Espíritu de Dios. Quiero dejar muy en claro también que hay textos que refutan su doctrina, y en este caso pues es simplemente leyendo el mismo pasaje en una traducción correcta, o desde el texto hebreo si es que podemos o tenemos la oportunidad de... Creo que ofrecen un diplomado en hebreo y en griego, ¿no? Hay con Axel, entonces ya aprovechemos, ¿no? El diplomado, es un comercial. Me invitas al rato algo, hermano, por favor. Entonces, el texto que refuta su doctrina es ese mismo pasaje que leímos, y tenemos uno que me gusta en su traducción, que se les barrió. Por favor, hermano Axel, 2 Corintios 3:17, ya de una vez que está Oscar ahí, también. Y yo, por ejemplo, siempre les hago esta pregunta cuando me visitan, y yo siempre soy muy respetuoso, en verdad nunca me peleo con ellos. Les digo, ¿usted cree que Jehová es el Espíritu Santo? ¿Que el Espíritu Santo es Dios o Jehová? Dicen, no, claro que no. Y siempre les digo así como, en buena onda, si yo le muestro un texto en su Biblia, ¿usted lo creería? Pues claro que no lo va a encontrar, me dicen. Pero mire, se les barrió, no sé si ya lo modificaron, pero ¿cómo dice? 3:17, escuche con atención. Pues bien, Jehová es el Espíritu. Hasta ahí. Bien, dice, Jehová es el Espíritu. De hecho, no tendrían por qué traducir Jehová. Está mal traducido porque la palabra griega es Kyrios. Pero bueno, le pusieron Jehová. Pero el texto no dice otra cosa más que Jehová es el Espíritu. ¿Cómo dice allá, hermano? Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Bueno, es un texto muy contundente que dice Jehová es, en su traducción, el Espíritu. No dice que es una fuerza activa de Jehová, dice Jehová es. Y hay una diferencia muy grande entre decir Jehová es o decir la fuerza activa de Jehová. Sí, hermano. ¿Y qué opinan ellos con respecto a eso? No hay opinión, realmente no hay opinión. Ni siquiera los líderes. Bueno, ya inventaron una aplicación muy efectiva que le da respuesta a casi todos los cuestionamientos, ¿no? Pero obviamente las respuestas son un enredo político, como acostumbran precisamente los políticos para poder justificar. Pero otra cosa es que cuando se leen pasajes como Juan 14 hasta el 16, son 3 capítulos sobre el Espíritu Santo, donde Jesús explica que el Espíritu Santo es el consolador, maestro, guía, etc. Ellos dicen, bueno, suena como persona, pero no es una persona, es una prosopopeya. ¿Qué es una prosopopeya? Una prosopopeya es una figura de personificación, en donde a las cosas inanimadas se les da personalidad. Por ejemplo, decimos, la bocina está muy enojada porque está muy fuerte, ¿no? No puede estar enojada porque la bocina es algo, no es alguien. Ellos dicen, así también la Biblia está usando una prosopopeya cuando se refiere al Espíritu Santo. Pero hermanos, también para hablar de figuras de dicción hay reglas. No puedes determinar que es una prosopopeya simplemente por determinarlo. Las figuras de dicción o retóricas tienen ciertos parámetros y en este caso no es una prosopopeya en ningún sentido, ¿no? Hay muchos textos como que no contristéis al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es maestro, consolador. ¿Por qué le mentiste al Espíritu Santo, Pedro? ¿Se acuerdan? Ananías. Cuando Ananías vendió el terreno y se embolsó un cachito. Y en ese sentido, bueno, es muy sencillo refutar esta idea. Pero no sé si nota que toda su teología está totalmente torcida, toda. Desde Dios el Padre, que para ellos supuestamente es un Dios, pero que creó otros dioses, desde el Hijo de Dios y hasta el Espíritu Santo.
Sobre la salvación, hermanos, avanzamos. Me quedan 4 minutos y otras 3 doctrinas. Espero abarcar un poquito. Sobre la salvación, esto es muy común casi de todas las sectas o de las denominaciones sectarias. Creen que la salvación es por obras más la fe. Casi siempre haga esa pregunta a usted cuando quiera conocer si una denominación es de Dios o no. Si usted va con un presbiteriano y le pregunta, ¿cómo me puedo salvar?, ¿qué le va a decir? ¿Cree en Jesucristo y ya, o no? ¿Sale sobrando el bautismo de infante? ¿Sale sobrando si son confesionalistas o no? Ellos son hermanos porque creen que la salvación es por pura gracia y por medio de la fe. Si usted le pregunta a un metodista, ¿qué le va a decir? Que es por medio de la fe, por medio de Cristo. Si usted le pregunta a un anglicano, ¿qué le va a decir? Por medio de la fe, por medio de Cristo, por pura gracia. Es más, si le pregunta a un luterano, ni modo, ¿no? Ni modo que diga otra cosa. Es por medio de la fe en Cristo. Pero si usted le pregunta a un católico cómo se va a salvar, ¿qué le va a decir? Cristo, pero fuera de la iglesia no hay salvación. Sin los sacramentos es difícil. O sea, hay obras, y si no, pues te mandamos un purgatorio un ratito para que te purgues. Y ahí lo que Cristo no logró, lo hace el purgatorio. Hay una deficiencia en cuanto a la salvación. En el caso de los testigos de Jehová, ellos creen que para la salvación solamente se requiere la fe en Jehová y las obras. Pero solo es posible, y este es otro dato de las sectas, solo es posible dentro de la organización. O sea, fuera de la organización no hay salvación, ¿se entiende? Cuando aquí alguien le diga eso, que fuera de la iglesia no hay salvación, usted piénselo 2 veces antes de seguir viniendo, ¿no? Porque serían tintes sectarios muy fuertes. A ver, hermanos, ¿hay fuera de esta iglesia salvación o no? Helados más ricos, quién sabe, ¿verdad? Pero salvación, sabemos que solamente está en Cristo Jesús. Entonces, ellos profesan esto precisamente. No tienen una confesión de fe, debo mencionar que investigué y no tienen una confesión de fe abierta, como sí la tienen otras organizaciones, pero puede entrar usted a su página y puede encontrar cuál es su doctrina, ¿no? El texto que ellos usan es Santiago 2, entre otros, ¿no? Y lo usan para manipular a su grupo. Me decía por ahí un hermano que desde las 7 de la mañana ya están con su puestecito. ¿Los han visto? Con sus revistas. Tienen que llenar cierto horario precisamente. No es a fuerza, pero si no hay una presión de grupo que te hace ojitos feos. Y te dice, oye Axel, ¿por qué no participas en esto? Jehová quiere que tú lo hagas. Y al final Axel termina dejando muchas cosas que tiene que hacer por llenar un horario dentro de la organización. Santiago lo conocen. El texto dice, hermanos míos, ¿de qué sirve si alguno dice que tiene fe? Escuche la pregunta, y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? Cambio la pregunta, ¿podrá esa fe salvarle? Si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras, hermanos, ¿esa fe le puede salvar? Alguien dígame. ¿Cómo ve? Si el hermano Carlos dice que tiene fe, eso dice, pero el hermano Carlos nunca tiene buenas obras de amor, de fe, nunca. ¿Esa fe que él profesa lo puede salvar? No, no porque las obras salven, pero ¿cuál es la fe que salva? Ya lo vimos, la fe que obra por el amor. Una fe genuina en Cristo que salva por sí sola es una fe que se va a demostrar por acciones, y si estamos mal, incluso acciones de arrepentimiento, frutos dignos de... pero no es que salven las obras. Y ese es el punto que viene manejando Santiago en toda esta sección, concluyendo que la fe sin obras está muerta. En otras palabras, esa fe no existe. Pero el texto que de alguna manera refuta su doctrina es ese mismo pasaje, porque lo que está diciendo Santiago es que una fe auténtica es una fe que produce obras, y pone de ejemplo a Abraham. Alguien dígame, ¿cuándo fue salvo Abraham? ¿En qué momento histórico fue salvo Abraham? Cuando creyó. ¿Cuándo fue eso? ¿Alguien sabe? En Génesis 15, cuando dice que Dios le prometió un hijo, que es la figura del Mesías, la simiente de Abraham, y dice el texto, y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Pregunto, ¿y en qué momento Abraham demostró su fe como una fe auténtica? Cuando iba a sacrificar a su hijo.
¿Qué lo salvó? ¿La acción de sacrificar a su hijo o la fe que tenía? La fe. Pero ¿cómo sabemos que esa fe era auténtica? Por lo que él demostró en el capítulo 22. Entonces, de eso trata Santiago, hermanos. Palabras más, palabras menos. Pero bueno, el mismo pasaje que también, el pasaje que refuta esta idea de que la salvación es por obras más la fe, es Efesios 2, 8 al 10. No lo busque porque yo sé que se lo saben. Y quiero terminar hoy, no sea que me dejen para el otro domingo trabajo. Dice así: porque por gracia sois salvos. ¿Cuál es la causa de la salvación? La gracia. ¿Cuál es el medio? La fe. ¿Cuál es su naturaleza? El texto dice abajo, es don de Dios. ¿Cuál es el medio que nunca va a usar Dios? El texto dice, no por obras. ¿Por qué motivo? ¿Y es suficiente? Es suficiente, porque la gloria es para Dios. Ahí lo dice muy claro, ¿no? Y cabe mencionar que el verso 10 sí nos dice que esa fe verdadera se va a ver en buenas obras, ¿no? Y dice el texto, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No por obras, pero sí para buenas obras. ¿Sale? Ya me quedan 2 secciones nada más. ¿No hay preguntas, hermanos? Sí. Sí, entiendo. Mire, hay traducciones que están diseñadas simplemente para el lector. Es decir, traducciones diseñadas para que las personas que no conocen nada de Dios no tengan impedimento al entender el mensaje del amor y de la salvación. Es el caso de la Nueva Traducción Viviente y algunas otras traducciones que no son útiles para estudiar. Para un hermano que ya tiene un nivel de conocimiento, esas traducciones ya no van a ser tal vez muy útiles, porque son una paráfrasis a veces muy amplia, pero sí son útiles para un lector principiante. Pero si quiere una traducción para estudiar y reflexionar con mayor profundidad, yo le recomiendo la Biblia de Jerusalén, que es una traducción católica y es muy buena, o la de las Américas, que es la que tiene creo Carlitos ahí, que son mejores que la Reina Valera, o la Reina Valera 2015. La Reina Valera 60 le va a servir, sin duda, pero si me está preguntando cuál es mejor, creo que esas pueden ser mejor. Pero entonces, ¿es lo mismo lo que dicen las otras traducciones a lo que tenemos en las Biblias de estudio? Sí, sin duda, es lo mismo en general. Por ejemplo, no sé cómo diga la Nueva Traducción Viviente, perdón, ¿cómo se llama? La traducción al lenguaje actual, ¿no? Esa Biblia, por ejemplo, no dice nada malo, aunque no se apega palabra por palabra al texto griego, sin duda. Lo que hacen son parafrasear para darle facilidad a un lector, por ejemplo, que apenas si sabe leer o apenas si puede comprender el acervo de palabras que tenemos en la teología. Pero si usted quiere una Biblia para estudiar, para reflexionar, yo recomiendo la Reina Valera, la de las Américas, la de Jerusalén, pero en esencia el mensaje es el mismo. En la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, o en las traducciones judaizantes, porque están peores, ahí sí lo que va a encontrar es un mensaje totalmente contrario, muy contrario, que nunca va a llevar al hombre a un conocimiento correcto. Sin embargo, tengo que decir algo, hermanos. Si un individuo tiene la intención de corazón de conocer a Dios, pregunto, ¿Dios lo va a guiar a la verdad? Eso es verdad. Entonces, aunque empezara con la traducción del Nuevo Mundo, tarde que temprano Dios lo va a guiar, porque Dios ve los corazones, ¿sale? Pero nosotros que ya estamos en esto, podemos poder distinguir un poquito entre traducciones, ¿sale? Bueno, sobre la iglesia. ¿Qué creen sobre la iglesia? Bueno, solo es un dato, no tienen mucha información sobre esto. No usan el término iglesia, lo hacen para desligarse de este fenómeno de iglesia, ¿no? Por ejemplo, la gente dice, ya estamos hartos de la iglesia.
y lo aprovechan como para decir, no, nosotros no somos una iglesia, somos una organización. Pasa algo similar con los políticos, no, yo no soy de este partido, yo soy independiente, ¿no? Es realmente una farsa porque al final de cuentas terminan siendo una iglesia, terminan siendo una agrupación que se reúne. Se refieren a sí mismos como una organización, lo cual es un poco extraño porque se supone que somos el cuerpo de Cristo, un organismo, no una organización. Y vuelvo a reiterar, ellos creen que fuera de esa organización no hay salvación. Curioso que cuando toman la cena del Señor también, la celebran creo una vez al año. A mí me han invitado varias veces, no he podido ir y tampoco he tenido mucha disposición. Pero ellos pasan la charola y lo sé porque tengo un amigo pastor que fue anciano de los Testigos de Jehová, algunos lo conocen, y no la toman, solamente la ven, ¿no? Si a lo mucho la huelen tal vez, si tiene olor, porque solamente está reservada para los 144,000 elegidos que Dios redimió de la tierra. Entonces, imagínese, si usted la toma, primero se van a espantar, ustedes son 144,000, y después lo van a cuestionar, a ver, demuestra que eres un 144,000. Pero bueno, esa es la cuestión sobre la iglesia, no hay mucho que decir sobre ello. Su organización es una pluralidad de ancianos que gobierna la iglesia o la organización, y ya, no hay más que decir sobre ello. Y sobre el día del Señor o los acontecimientos finales, sí creen en la segunda venida de Cristo, pero sí creen que Cristo va a venir para reinar 1000 años en la tierra. Y me temo que muchos de los cristianos, hermanos, siguen creyendo estas ideas, ¿no? De que Cristo va a venir para reinar sobre la tierra. Creen en un cielo solo para los 144,000 y creen en la aniquilación de los inconversos, es decir, no creen en el infierno, creen en, ¿cómo se le llama? Esto siempre me enredo, aniquilacionalismo, ¿no? Algo así. Creen que van a ser aniquilados. Esa es la doctrina de los Testigos de Jehová sobre los acontecimientos finales. Ahora, ¿cuál es la supuesta base bíblica? Y en escatología, créanme que siempre pasa lo mismo, no solo con los Testigos de Jehová. La escatología la basan casi siempre, los que cometen más errores en escatología, inician su escatología con textos apocalípticos. En este caso, su base bíblica es Apocalipsis 20 y Apocalipsis 7. Primero, déjenme mencionar algo importante sobre la apocalíptica, ¿no? El apocalíptica es un género literario con cierto nivel de complejidad. Y cuando no dominamos este género, corremos el riesgo de interpretarlo mal, porque fue diseñado para confundir a los perseguidores e iluminar solamente con símbolos a los que estaban identificados con los símbolos. Por ejemplo, si yo le digo a Fer, oye Fer, fíjate que ayer no me pasé el semáforo, pero me paró un tránsito y me agarró en curva. ¿Qué estoy diciendo? ¿No entendió Fer o sí? ¿Qué estoy diciendo cuando me agarró en curva? O sea, ahora sí me agarró desprevenido, ¿no? O me tomó el pelo, me estafó, ¿no? Me agarró en bajada, ¿no? Ni me di cuenta. Pero si yo le digo esto, no sé, a un hombre en otro lugar del mundo que habla español incluso, y yo le digo, me tomó el pelo, ¿qué puede pensar? No, pues oye, denúncialo, ¿cómo te va a golpear? ¿No? Porque estamos hablando de un lenguaje codificado. Y entonces Apocalipsis no puede ser la base de nuestra escatología o acontecimientos finales. Yo siempre recomiendo que nuestra base sea el discurso de Jesús, que es un discurso claro, sencillo, sobre los acontecimientos finales. Y si Cristo habló de un cielo para 144,000, pues hay que creerlo, ¿no? Pero si Cristo no lo dijo, yo recuerdo que Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿De qué color? No sabemos, pero así dijo, muchas moradas hay. También recuerdo que Cristo, hablando del estado eterno de los inconversos, habla de una historia que probablemente acababa de ocurrir en la zona. Había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino, ¿lo recuerda muy bien? Y habla de cómo este hombre, estando en tormentos, pedía auxilio, etcétera, etcétera. También Cristo dijo, los cielos y la tierra pasarán, y en el día que Él venga, Él dijo,
el sol no dará su resplandor, las potencias de los cielos serán conmovidas, y en ese sentido, pues vaya, ¿sobre qué tierra vas a reinar 1000 años, no? Aparte de que, ¿quién quiere reinar 1000 años pudiendo estar con Cristo la eternidad, no? Y más sobre esta tierra. ¿Qué digo? Tampoco tengo nada en contra con nuestro planeta, ¿verdad? Y bueno, los textos que refutan esta doctrina que ellos creen, y debo mencionar que la creen muchas denominaciones cristianas, bautistas, pentecostales, etc., son esos mismos pasajes bien explicados, porque mire, los 144,000 en Apocalipsis 7, ¿dónde están? ¿En el cielo o en la tierra? En la tierra, no están en el cielo. Y la gran multitud que ni siquiera se puede contar, que ellos dicen no van a ir al cielo, ¿en dónde está? Está en el cielo, en el mismo pasaje. O sea, no tiene ninguna congruencia. Y bueno, pasajes que pueden refutar esta idea, pues Juan 14 a mí me gusta mucho, se los voy a leer. No se turbe su corazón. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay para los 144,000. Si así no fuera, ¿verdad que no dice así? ¿A quién se lo dijo? O sea, a todos los redimidos, en ese caso sus apóstoles, pero va dirigido a todos los redimidos. En la oración que hizo en el capítulo 17 de Juan, ¿qué dijo en la oración? Y no solamente ruego por esto, sino por los que han de creer. Y dice después el texto, hermanos, te ruego que donde yo estoy, estos también estén conmigo, para que vean la gloria que me has dado. ¿Se acuerdan de esa oración? O sea, no tiene ninguna congruencia con esta doctrina. ¿Cuál es mi conclusión sobre los testigos de Jehová? Bueno, la primera conclusión que saco de todo esto para la iglesia, hermanos, es que debemos ser respetuosos, independientemente de las creencias que tengamos. El respeto no debemos nunca quebrantarlo. Pedro dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. ¿Qué es eso? Humildad, irreverencia. ¿Qué es eso? Respeto ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Segunda cosa que saco de esto, actuemos como Jesús con los sectarios. ¿Jesús escuchó a los sectarios? ¿Les dejó formular preguntas? ¿Les dejó formular cuestionamientos? Sí, el arte de saber escuchar. Y tercer cosa que saco de esto también, hermanos, debemos aprender a contestar. Y regularmente, cuando se trata de cuestionamientos sectarios, debemos aprender a responder con otra pregunta. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Cuál es la respuesta? ¿De quién es la moneda? ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué dice la Escritura? Tratemos siempre de responder con otra pregunta que lleve a la reflexión. Y cuarta cosa importante, tengamos precaución con nuestra familia, nuestros hijos, conocidos, cuando tengan contacto con la falsedad. No necesita usted conocer todas las sectas para poder contrarrestarlas, pero sí necesita algo. ¿Qué necesita? Conocer la verdad, porque la verdad os hará libres. Ejemplo, cuando están adiestrando a alguien en un banco, no le enseñan cuántos billetes falsos existen. ¿Por qué? Porque la capacitación sería interminable, imagínense, y van sacando más nuevos, ¿no? Los mafiosos. Entonces, lo que se hace es enseñarle cuál es un billete auténtico. Persevere en la palabra y usted puede detectar entonces la falsedad. ¿Hay preguntas, hermanos? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, pues entonces yo les animo a que sigamos asistiendo temprano. Vamos a tomar unos minutitos de receso. Que Dios les bendiga.